¿Sabías que en los años 80, un te quiero a veces dependía de una moneda en la mano y de que la caseta de la esquina sirviera? Fue un tiempo que se medía entre cajas de beta y VHS en Videocentro o en las conversaciones nacionales sobre quién era el hijo de Colorina y que se colaban hasta la sobremesa. Y en solo 2 minutos, la ciudad cambiaría para siempre. Bienvenidos a los años de la calma aparente y el sobresalto repentino, donde rentar películas era el plan perfecto de los viernes por la tarde, pero también donde el kilo de tortilla subía de precio antes de que pudieras pagarlo. Soy Postales de México. Hoy te llevaré a la década de los 80 en el entonces Distrito Federal. ¿Lleno de crisis económicas? Sí, pero también de una solidaridad que nació entre los escombros de un día de septiembre y que hoy sigue siendo nuestra mayor fuerza. Si tú creciste en esos años, no voy a enumerarte anécdotas de tu pasado, voy a abrir la puerta de tus recuerdos. Dale like antes de arrancar si alguna vez olvidaste rebobinar una película, o si eres de los que saben lo que significa un "me cayó el 20", pero ya no te tocó vivirlo. Comenzamos. En diciembre de 1982, un hombre llamado Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión de la presidencia de México. No en un buen momento, sino en el peor. La deuda externa asfixiaba al país, el peso se había devaluado, el petróleo también. Los bancos acababan de ser nacionalizados por José López Portillo, quien meses antes había jurado defender caninamente el valor del peso mexicano. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. De la Madrid recibió el encargo de ordenar el desastre. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Y no lo logró. Era un hombre formado en Harvard, técnico, frío y con una visión económica que priorizaba el pago de la deuda por encima del gasto social. La austeridad, impulsada bajo las exigencias del Fondo Monetario Internacional, trajo recortes, pérdida del poder adquisitivo y un descontento que fue creciendo año tras año durante todo su sexenio. Para las familias comunes, de la Madrid fue el rostro de la crisis. El hombre que aparecía en televisión a decir que había que apretarse el cinturón, cuando el cinturón ya estaba tan apretado que apenas dejaba respirar. También inició reformas que abrieron la economía mexicana y que años después ayudarían a moldear el México de los 90. Pero esa visión tuvo costos reales y los pagaron personas reales. En muchas mesas se hablaba del dólar, de la inflación, del tipo de cambio y de la deuda externa. Palabras que los niños escuchaban sin entender del todo. Lo que sí entendían era una cosa, que unos días la leche alcanzaba y otros no. Que a veces una ida al Danesa 33 o un cumpleaños en el Showbiz Pizza Fiesta sí se podían hacer. Y otras había que esperar a un mejor momento. Que los adultos salían de casa con preocupación y regresaban con una preocupación todavía más honda. Eso también fue parte de los 80. Pero hay algo que las crisis hacen y que los libros de texto casi nunca cuentan. La vida cotidiana no se detiene. Los niños siguen yendo a la escuela, la tienda de la esquina abre como siempre, y la gente sigue buscando maneras de encontrar alegría en medio de su desesperación. Quienes crecieron en esa década no recuerdan primero la inflación. Recuerdan las hamburguesas de Burger Boy, los estrenos que mes a mes les traía Videovisa o la sensación del peso de las monedas del teléfono en la bolsa del pantalón. Y, más que nada, recuerdan la emoción de sentirse tan vivos. ¿Qué recuerdas tú? Ponlo en los comentarios
y sigamos enriqueciendo este viaje. En los 80, hacer una llamada no era cualquier cosa. En muchas colonias, el teléfono público formaba parte del paisaje. Junto a la tienda, cerca del mercado, en la avenida por donde pasaba el camión. Y aunque hoy parezca increíble, hacia 1989, 8 de cada 10 viviendas en México todavía no tenían teléfono fijo. Así que para muchísimas familias, aquella caseta no era una incomodidad, era la única manera de comunicarse. Por eso una simple moneda podía sentirse tan importante. Había que guardarla aparte, no gastársela, traerla lista por si hacía falta llamar a casa, avisar que uno ya había llegado, pedir que fueran por uno o dar un recado urgente. De ahí salió una frase que se quedó para siempre en el habla mexicana. Me cayó el 20. Primero fue literal, la moneda cayendo dentro del teléfono para que la llamada entrara. Y luego se volvió otra cosa, darse cuenta de algo o entender por fin. En los 80 la expresión ya era canon, pero en aquellos años todavía se vivía esa frase. Llamar en esos años tenía un peso físico que hoy hemos olvidado. Aquellas casetas naranjas de Telmex no eran solo parte del mobiliario urbano, eran auténticas fortalezas de hierro y acrílico. A diferencia de los 90 con las tarjetas Lavatel, o de hoy con los saldos invisibles, dentro de esas máquinas entonces había monedas reales. El teléfono no solo era un aparato de comunicación, era una caja fuerte en cada esquina de la ciudad que resguardaba el valor de nuestra urgencia por hablar. Y por eso las llamadas también pesaban más entre nosotros. Había que decidir si de verdad valía la pena salir, caminar hasta la cabina, aguardar turno. Una vez ahí, meter la moneda en la ranura y girar varias veces el disco con ese sonido mecánico y de regreso lento que parecía alargar más la espera, mientras la calle seguía sonando alrededor. Y si no había una cabina cerca, quedaba otra posibilidad muy mexicana: la tienda o la casa del vecino que sí tenía línea, y que a veces se convertía, por necesidad, no solo en un punto de encuentro para media cuadra, sino en un negocio familiar que ayudaba con los gastos del mes. Hoy todo cabe en la palma de la mano y ocurre al instante. Pero antes una llamada tenía trayecto, moneda, urgencia. Tenía ese peso exacto de las cosas que costaban un poco más y que por eso mismo importaban más. Para quienes vivieron esos años, una caseta telefónica era una parte entera de la vida cotidiana, de la ciudad y de una forma de estar cerca, cuando estar cerca todavía requería esfuerzo. Antes de Netflix y de poder ver cualquier película en cualquier momento y desde cualquier lugar, existían santuarios físicos llenos de anaqueles con historias esperando a ser elegidas. Videocentro. Los videoclubs. En la Ciudad de México de los 80, lugares como Videocentro y miles de videoclubs independientes eran para muchas colonias una institución tan importante como la fonda de la cuadra o la papelería de la esquina. El viernes por la tarde, después de la escuela o del trabajo, empezaba el ritual. La familia decidía qué iba a ver el fin de semana. Y para eso, había que ir físicamente al videoclub, recorrer los pasillos, mirar las cajas en formato beta o VHS, leer las contraportadas, detenerse en las fotos e intentar adivinar si una película valía la pena solo por la reseña impresa al reverso. Había una negociación familiar para escoger algo para los niños y algo para los adultos. La decepción cuando la película que querían ya estaba rentada porque alguien había llegado primero. Y también el hallazgo inesperado de esa película que nadie iba buscando, pero que terminaba convirtiéndose en la favorita de la noche. Hoy el algoritmo de YouTube o de Netflix te dice qué ver. Pero a mediados de los 80, tu algoritmo era el dueño del videoclub.
el que ya sabías si a tus hijos les iba a gustar los Goonies, o si mejor les rentabas por enésima ocasión esa película que nunca, nunca, nunca se cansaban de ver. Quienes atendían el videoclub conocían los gustos de sus clientes habituales y recomendaban películas basándose en lo que ya habían rentado antes. Eso también pesaba. Alguien te conocía. Alguien sabía qué historias te gustaban. En una ciudad enorme y a veces impersonal, el señor o señora del videoclub sabía quién eras a través de tus elecciones fílmicas. Se perdió una manera muy específica de vivir el entretenimiento. Una que exigía esfuerzo, decisión y presencia física. Y quizá por eso mismo se disfrutaba de una forma que el streaming, con toda su comodidad, todavía no ha podido replicar. Y si tú viviste los 80, cuéntame, ¿cuál era tu película favorita? Esa que rentaste tantas veces que ya sabías cuando alguien antes que tú había machucado la cinta. Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer esas historias. Y si este viaje te está trayendo buenos recuerdos, ese like ayuda muchísimo a que esta memoria llegue a más personas. XCW-TV Canal 2, Sistema de Televisión, Enlace con el Mundo. En los años 80, la televisión mexicana estaba metida en la vida de todos. En muchas casas había una sola pantalla y, para bien y para mal, gran parte del entretenimiento pasaba por una sola maquinaria televisiva con una programación dominante que conectaba a medio país con las mismas caras, horarios y conversaciones. ¿Viste el final de Diana ayer? No me la creo lo que hicieron con Irene. Televisa concentraba una parte enorme de la audiencia. Y por eso la televisión no solo entretenía, también ordenaba la semana, marcaba la sobremesa y le daba al país un pulso compartido. Caras y gestos tenían justo eso. Bastaba una mueca, una seña o un gesto exagerado para que toda la casa empezara a jugar desde el sillón. Lo mismo pasaba, cada uno a su manera, con Siempre en Domingo, siempre con Raúl Velasco, con En Familia con Chabelo, presentada por el eterno Javier López, con Cachún Cachún Rarrá, y por la noche, Mala Noche, No, con Verónica Castro. Se volvía tema de conversación al día siguiente cuando algún invitado alargaba la desvelada y medio país amanecía comentando lo que había visto. Una de esas noches quedó casi como leyenda. La noche de Juan Gabriel, en una emisión que se extendió por horas y terminó convertida en recuerdo nacional. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Y estaban también las telenovelas, que en México nunca fueron un simple entretenimiento, sino una manera de vivir la noche en compañía. Los ricos también lloran todavía resonaba en la memoria colectiva. Pero en los 80 llegaron títulos que se quedaron para siempre, como Cuna de Lobos, con María Rubio convertida en Catalina Krill. Ese personaje que logró algo rarísimo, salirse de la pantalla y meterse en la conversación diaria y en la cultura popular. Esa fuerza, esa fe y esa voluntad no te van a servir de nada si te enfrentas conmigo, porque vas a perder, José Carlos. No tienes ni sangre para ganar las batallas del mundo. Ahí también estuvieron Colorina, El Derecho de Nacer y Chispita, como parte de un país que aprendía a reunirse frente a una sola pantalla. Después llegaron Principesa y Tú o Nadie, confirmando que el melodrama seguía marcando el pulso emocional de millones de hogares. Hacia el cierre de la década, Quinceañera, Dulce Desafío, El Pecado de Oyuki y Simplemente María terminaron de dibujar un paisaje televisivo que todavía vive en la memoria de una generación.
A finales de los 80 llegó La Hora Marcada, que metió el miedo en la sala y, sin que nadie lo supiera entonces, incubaba el futuro. Ahí participaron en distintos episodios Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Emmanuel Lubezki, cuando todavía eran promesas y no nombres de cine mundial. En los años 80, la infancia mexicana también tuvo su propia liturgia frente al televisor. Ahí estaban El Show del Tío Gamboín, Chiquilladas, Odisea Burbujas, Plaza Sésamo o Blanco y Negro. Y entre una cápsula y otra pasaban caricaturas que venían de Japón, de Estados Unidos o de Europa, pero que aquí terminaron sintiéndose nuestras. La familia Telerín, aunque venía de mucho antes, seguía marcando para muchos la hora de irse a dormir. En la Ciudad de México de los 80 también estaban Canal 11 e Imevisión, con el Canal 13 y, desde 1985, la Red Nacional 7. Incluso el 22 existía ya como señal paraestatal. Ahí se veía otro ritmo de televisión. Aquí nos tocó vivir, que Cristina Pacheco conducía desde 1978. ¿A usted le gustó la capital, doña Carmen? Cuando Aquí llegaron sí. aquí le gustó. Sí, cómo no. Pues ¿En qué año llegó? Pues cuando reventó el volcán al año. Al año, o sea, en Al año. 1943. Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó de la Ciudad de México en ese momento, doña Carmen? No, pues todo me gustaba. Lo único no me gustaba era que no tenía dinero. Los protagonistas, que nació en 1986 con José Ramón Fernández. Y también El que no cae, resbala. Encabezado por Héctor Lechuga, como parte de una pantalla pública que también dejó huella en la memoria de esos años. Hoy hay más pantallas y más opciones, pero menos momentos compartidos. En los años 80, esos programas le daban forma a la casa, a la noche, al domingo y a la sobremesa. Hacían posible que al día siguiente todos hubieran visto algo en común a la misma hora y hablaran de ello como si hubieran estado en el mismo lugar, aunque cada quien lo hubiera visto desde su propia sala. Hoy hay más pantallas y más opciones, pero menos momentos para estar juntos. La televisión mexicana de los 80 generaba experiencias compartidas en tiempo real. Era una televisión distinta, menos personalizada, pero mucho más compartida. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. Y justo cuando todo eso era lo normal, cuando las monedas sonaban en los teléfonos públicos y los niños guardaban en la memoria los sabores de su infancia, la ciudad guardaba silencio bajo tierra. Hasta que un martes de septiembre, a las 7:19 de la mañana, ese silencio se rompió. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados sobre la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México con una violencia que derrumbó en segundos edificios que habían estado en pie durante décadas. Hospitales enteros colapsaron. Vecindades en Tlatelolco, en la Roma, en la Doctores. Se vino abajo la Secretaría del Trabajo desde la esquina hasta la paralela. En el centro histórico. Se derrumbó, queda sola la parte antigua, la parte central que tiene 4 columnas corintias, es la única que quedó, pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o Cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Regis, está totalmente destruido. Se convirtieron en montañas de escombros, mientras la ciudad
aún no despertaba de su asombro. En las calles Hamburgo, Viena y Roma hay un edificio derrumbado y no ha llegado auxilio. El gobierno respondió tarde y respondió mal. El presidente Velamadrid, el hombre que durante 3 años había pedido sacrificios a los mexicanos, simplemente no aparecía. No salió a las calles, no se dirigió al país hasta horas después. Las primeras 48 horas fueron de un silencio total, de negación sobre la magnitud del desastre y de una ausencia total del Estado. Usted como presidente recibió ofertas de algunos países, ofertas de ayuda. Primero se rechazaron y 3 días después se aceptaron. ¿Por qué? Bueno, no creo que fue así, licenciado Sabludowski. En ese silencio gubernamental, ocurrió algo que terminó siendo el cambio más importante que dejó ese terremoto. La gente se organizó sin que nadie se lo pidiera. Los vecinos jalaban escombros con las manos. Los estudiantes llegaban a los puntos de derrumbe sin que nadie los llamara. Las señoras de las colonias armaban cocinas en la banqueta para dar de comer a los que aún seguían intentando rescatar a todos. Los médicos atendían heridos en la calle con lo que tenían. Toda una red de solidaridad emergió en cuestión de horas, construida por personas comunes que decidieron que si el gobierno no daba la cara, ellos sí lo harían. Vecinos de la colonia Roma, en esta calle de Zacatecas, están ayudando con cubetas, con picos, con bolsas de plástico, con charolas, a remover los escombros, porque todavía se encuentran en el interior de este inmueble destruido algunas personas. La Ciudad de México descubrió en esos días algo que no sabía de sí misma con esa claridad, que podía organizarse sola, que la gente común, sin uniforme, cargo oficial o nadie que la dirigiera, era capaz de convertirse exactamente en lo que la ciudad necesitaba. Soy estudiante de cine. Soy molinero. Yo soy médico del Sanatorio Lourdes. Yo soy trabajador del Departamento del Distrito Federal. De la UNAM. ¿De qué facultad eres? Medicina. De contaduría. Lo poco que hemos conseguido ha sido por los voluntarios. De ahora en adelante las cosas se dividen en antes del temblor y después del temblor. Lo que pasó después del 85 no fue solo reconstrucción física, fue reconstrucción política. Los damnificados que se organizaron. Es la fecha en que los mexicanos se preguntaron todos, bueno, ¿quién nos cuida? Siempre nosotros estábamos acostumbrados a considerar que el presidente era nuestro papacito y se vio que nuestro papacito no tenía ni la menor idea de cómo protegernos y de cómo proteger a miles de mexicanos. Los rescatistas voluntarios, las brigadas ciudadanas. La gente de aquí a la vuelta de Héroes y Violeta en un edificio colapsado y nosotros entrando a rescatar a esa gente. Todos aprendieron algo que las generaciones siguientes heredaron. Si el gobierno no aparece, aparecemos nosotros. Ese aprendizaje no se escribió en ningún libro de texto, pasó de mano en mano y de una generación a otra. Cuando en 2017 otro terremoto sacudió la ciudad. Suena como rompen los cristales y se oye un ruido muy extraño, como un grito, no sé, un ruido muy extraño, y empieza como polvorón a caerse el edificio. Entonces, yo, digamos, viviendo lo del 85, dije, nos van a rescatar. La respuesta ciudadana fue casi instintiva. 32 años después, la ciudad respondió igual que en el 85. La misma solidaridad, pero en manos distintas. Ese reflejo tiene fecha de nacimiento. 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. Y tiene entre sus causas a un presidente que no estuvo. En el
temblor de mayores consecuencias en todos sentidos que ha habido en la historia de la Ciudad de México, superior a aquel que quitó de su pedestal al ángel de la independencia, que hoy, por cierto, sigue encima de la columna. Mantener este archivo vivo requiere un gran esfuerzo de investigación. Puedes apoyarnos con un supergracias, pues cada aporte nos permite seguir rescatando estas postales de México. Menos de un año después del terremoto más devastador de la historia moderna de la ciudad, México organizó un mundial de fútbol. México, 86. México. Eso solo es posible de entender si entiendes algo fundamental sobre esta ciudad. La vida no para. No puede parar. Simplemente no hay un botón mágico para ello. El Mundial de 1986 llegó a un país que todavía cargaba las cicatrices del año anterior. Partes de la ciudad todavía mostraban los daños. La economía seguía difícil, pero cuando empezaron los partidos y la selección mexicana entró a la cancha, El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y ambición, con arrojo y con valor, jubilosos de ser anfitrión. Por entrega. algo pasó que es difícil de describir con exactitud a quienes no lo vivieron. Las calles se llenaron de verde. Los televisores se asomaban por las ventanas de las vecindades para que los que no cabían adentro pudieran ver desde la banqueta. El fútbol era la representación de la ciudad, demostrándose a sí misma que seguía viva y que nunca le podrían romper la felicidad. El gobierno de la Madrid quería salir en las fotos, quería que la alegría de las calles tuviera estampado su nombre. Intentó capitalizar políticamente el mundial. Pero en las calles, la gente celebró a pesar del gobierno, no gracias a él. La alegría del 86 fue una alegría ciudadana, autogestionada, exactamente igual que la solidaridad del 85. El mismo gobierno que no había estado en los escombros quería salir en las fotos con la copa. Pero la ciudad ya sabía algo que no olvidaría. Su fuerza no venía de arriba, venía de ella misma. ¿Sabías que, antes de los virales en Internet, México ya había creado uno en televisión? Durante el Mundial de 1986, Mar Castro saltó a la fama como la Chiquitibum tras aparecer en un comercial de carta blanca y acabó convertida en uno de los íconos pop más recordados de ese torneo y esa década. Esos dos momentos pasaron en el Estadio Azteca en la Ciudad de México en ese verano de 1986. Son parte de la historia de esta ciudad, tanto como son parte de la historia del fútbol mundial. La ciudad que lloró en los escombros en septiembre del 85, gritó en las calles en junio del 86. Esa imagen es lo que son los 80 en esta ciudad. No una cosa o la otra, sino las dos. En los 80 cada llamada tenía el peso de las monedas metidas en la máquina, o el peso de esperar el siguiente capítulo de una serie o comedia que solo ibas a poder ver en esa hora de ese día. Y cuando algo pesa, cuando requiere que estés presente y pongas de tu parte, se queda contigo de una manera más profunda. Los 80 también respondieron esa duda sobre ¿quién ayuda cuando todo falla? La respondieron sus habitantes con sus manos y con solidaridad. Y la seguimos respondiendo cada vez que hace falta. La próxima vez que veas una esquina vacía en la Ciudad de México, recuerda que tal vez una tarde allá en los 80, alguien se jugó el corazón con una moneda de 20 centavos.
Si te gustan estos fragmentos, suscríbete y comparte este video con aquella persona que sepas lo disfrutará. Gracias a que somos cada vez más en esta comunidad, es posible dedicar tantas horas a seguir develando los recuerdos de nuestra ciudad, aquí, en Postales de México. Nos vemos en la próxima.